Fíjate que he visto gente delgada que por más que come y come, no engorda. ¿Cómo le harán? ¿Quién sabe? Bueno, dicen que tienen el metabolismo más rápido, pero pues yo sé si eso o sea cosa del diablo, que sea, pero yo sí conozco por ahí gente que está no esbelta, sino delgada. De hecho, mi hermana tiene una amiga que así es. Tiene una amiga que también, no, me come y no engorda. O sea, está delgada. No, delgada es poco, es escuálida, está escuálida y por más que come, no engorda. Pero bueno, el chiste es que esta amiga pues siempre ha sido así, siempre ha estado delgada. Esta amiga se llama Alicia y la conoció cuando iban en la primaria, digo, les tocó estar en el mismo salón. Y de ahí se hicieron buenas amigas. Ya después, cuando llegaron a la secundaria, pues cada quien se fue para escuelas distintas y pues ya dejaron de hablarse. Pero bueno, fue una gran amiga de mi hermana durante la primaria. Esta Alicia tenía una hermana mayor y un hermano menor. O sea, como quien dice, era Alicia la de en medio. Sus papás pues tenían un negocio propio, el cual pues yo creo que no les iba tan mal, porque yo varias veces llegué a pasar por mi hermana a casa de Alicia y pues tenía una casa que ya quisieran muchos. La familia de Alicia no era católica, era cristiana. Y esto nos enteramos porque un día mi hermana pues literalmente llegó y nos comentó que la familia de Alicia era cristiana. Y también pues ahí nos empezó a platicar sobre en qué consistían los cultos y la liturgia de la religión de Alicia. Yo la verdad no me acuerdo en qué consistían dichos cultos ni cómo iba esta liturgia. Pero bueno, el chiste es que Alicia era cristiana. Hace poco mi hermana entró a la universidad. Y pues fíjate, cosa curiosa, que ahí se reencontró con Alicia. Digo, no estaba en la misma carrera, pero sí estaba en el mismo campus. Ahí se la encontró por la biblioteca y pues entonces se saludaron y pues ya dijeron que se ven cada una a qué carrera había entrado y pues ya se fueron a la cafetería, se sentaron en una mesa y ahí estuvieron hablando. Ahí se pusieron al corriente, como quien dice, lo que había pasado en todos estos años que no se habían visto. Y gracias a eso mi hermana se enteró de que la hermana mayor de Alicia se acababa de casar. Sí, hace más o menos como una semana o semana y media se había casado. Se casó por el civil y ya después se hizo un convivio ahí en casa de Alicia. Y ya después del convivio su hermana se fue con el novio a una casa que habían rentado por ahí como a 2, 3 cuadras más o menos. Bueno, ahora sí. A ver, dime tú. Te dije que la hermana de Alicia se casó por el civil. Pero a ver, dime, ¿qué pensarías tú si los del registro civil le hubieran dicho que no se podía casar ahí porque pues no era católica? Parecía una putada, ¿verdad? Sí, parecía una jalada, la verdad. Así como si le dijeran a alguien que no puede trabajar porque tiene tatuajes o porque es gay, ¿no? Más o menos. Bueno, pues a ver, ¿qué me dirías si te dijera que esto pudo haber pasado? ¿Cómo? Bueno, pues si nunca se hubieran promulgado las leyes de reforma. Sí, las leyes de reforma, esas que promulgó el Benemérito de las Américas, o sea, Benito Juárez. Y bueno, pues por las cuales el clero lo ve como si fuera el anticristo. ¿Qué tiene que ver las leyes de reforma con que se pueda o no casar a una persona? Ah, bueno, pues básicamente porque lo que hicieron estas fue separar las funciones del Estado de las de la Iglesia. Pero bueno, pues antes de explicar todo eso, vamos a hacer un breve recuento de lo que ocurrió en México durante 2 años. A mediados del siglo XIX, Santana era presidente de México. Sí, Santana, el mismo que se cuenta vendió la mitad del territorio mexicano. Un día de 1854, el general Juan Álvarez se levantó en armas contra Santana, en la llamada Revolución de Ayutla. Y como consecuencia de esta revolución, pues Santana fue derrocado y marchó al exilio. Entonces el poder pasó a manos de Juan de Álvarez. Pero pues este no quería ser presidente, así que un año después, en 1855, le pasó el cargo a su conocido Ignacio Comonfort. Comonfort inició un gobierno con tendencias liberales, fruto del cual nacieron la Constitución de 1857, la desamortización de bienes eclesiásticos, la ley de iglesias, no de las iglesias sino porque así se apellidaba el tipo que la promulgó, y la ley Juárez. Estas leyes, así como la Constitución, tenían como campo de acción el clero mexicano, y pues ya se imaginarán, las reacciones de este y de los sectores conservadores de la sociedad nos hicieron esperar. A finales de 1857, militares conservadores dieron un golpe de estado contra el gobierno de Comonfort, encabezados por el general Félix Zuluaga, y emitieron el Planeta Cubaya, con el cual básicamente se opusieron a la Constitución y las demás leyes liberales. Esta situación pues asustó a Comonfort, quien incluso llegó a pensar que la Constitución del 57 había sido un error. Al principio pues intentó ahí mediar entre las dos fuerzas, tanto los liberales como los conservadores,
pero pues finalmente terminó adhiriéndose al plan de Tacubaya y marchó hacia el exilio. Paralelo a esto, la Constitución del 57 preveía que si el Ejecutivo, o sea Comonfort, llegaba a faltar, la presidencia recaía en el presidente de la Suprema Corte de Justicia, quien en aquel entonces era don Benito Juárez. Juárez pues quiso mantenerse firme y fiel a este mandato, así que como consecuencia tenemos a dos gobiernos, el que es el de Zuluaga por parte de los conservadores y el de Juárez por parte de los liberales. Zuluaga tuvo su gobierno en la capital del país, o sea la Ciudad de México, mientras que Juárez lo hizo en el occidente del país, primero en Guanajuato y ya después en Veracruz. Y esto dio inicio a la Guerra de Reforma, o también conocida como la Guerra de los 3 años. Esto pues porque duró 3 años, de enero del 58 a enero del 61. Y el objetivo de esta guerra pues no era otro más que pues derrotar al adversario y quedarse con el control del país. Al final pues fueron los liberales los que terminaron ganando, aunque bueno, eso sí, terminaron haciéndolo con el apoyo de Estados Unidos, del cual pues recibieron ayuda militar durante la guerra. Aunque por los conservadores tampoco se quedan atrás, ya que también recibieron apoyo de las potencias europeas durante la guerra, más específicamente de España, de la cual recibieron 2 barcos de guerra, con los cuales pues planeaban atacar el puerto de Veracruz, que era donde se encontraba el presidente Juárez. Sin embargo, pues al final estos barcos no sirvieron para nada y pues los conservadores terminaron perdiendo y así Juárez y el Partido Liberal pudieron regresar a gobernar. Bueno, eso hicieron hasta la intervención francesa y el Segundo Imperio, pero es otra historia. Durante la Guerra de Reforma se decretaron las leyes de reforma, las cuales fueron promulgadas por Juárez y escritas por Melchor Ocampo y en menor medida por Sebastián Lerdo de Tejada. Y agárrense porque aquí viene lo bueno. Entre las leyes y decretos promulgados en las leyes de reforma, se encontraban por ahí 3 leyes y un decreto que pues, la verdad sin ellos no podíamos entender el México moderno. ¿Cuáles son? Pues bueno, vamos a verlos. El primero es la ley de matrimonio civil. El segundo, la ley orgánica del registro civil. El tercero, la ley de libertad de cultos, así como el decreto de secularización de los cementerios. ¿Y por qué son importantes estas leyes y este decreto? Pues porque básicamente tienen el mismo propósito, que es separar las funciones de la Iglesia del Estado. Pero bueno, vamos a verlos así por separado para que me entiendas. La ley de matrimonio civil establecía el matrimonio como un contrato civil, eliminando así la intervención del clero en este trámite, así como el cobro que las iglesias hacían para este trámite también. ¿Y pues qué significaba esto? Que al no estar bajo el control de la iglesia y sí del Estado, pues ahora ya no necesitabas ser católico para poderte casar. Sí, así como lo oyes. Antes, cuando la iglesia tenía el control de este trámite, o sacramento dirían ellos, pues necesitabas forzosamente ser católico para poderte casar. Y ahora no, ahora pues puedes ser católico, puedes ser cristiano, musulmán o bueno, puedes ser de cualquier otra religión y pues no te pueden negar ese derecho. No te lo pueden negar porque pues ya, no queda sujeto a los parámetros de cualquier religión. Y no solo eso, sino que yéndonos más allá, también pues al no estar bajo el control de la iglesia, pues ya no queda sujeto a las concepciones que ésta tiene sobre el matrimonio y sobre la familia. ¿Y qué significa esto? Pues que hoy en día, pues gracias a eso ya las parejas homosexuales pueden contraer matrimonio. Y antes no, porque la iglesia tiene la concepción de que el matrimonio y la familia deben estar formados por la unión de un hombre y una mujer. Pero pues como ya no queda bajo el control de la iglesia, pues ya cualquier pareja puede casarse, sin necesidad de ser un hombre o mujer. Pero no vayas a creer que Benito Juárez contempló esto cuando promulgó las leyes de reforma. No, es un beneficio colateral que nos llega ya en nuestros días. Pero bueno, que tiene como base el mismo principio. No vayas a pensar que en aquel tiempo Benito Juárez se puso a pensar, voy a hacer esto para que los homosexuales se puedan casar. No, en aquel tiempo eso estaba todavía muy lejos de hacerse realidad. La segunda, la ley orgánica del registro civil, quita el cargo del registro civil a la iglesia y lo pone en las manos de empleados del Estado, con lo cual los nacimientos y las defunciones también pasan a ser un contrato civil. Y al igual que en el caso anterior, pues al no estar bajo el control de la iglesia, pues ya se puede registrar a cualquier niño de cualquier religión. Porque pues antes, cuando estaba bajo el control de la iglesia el registro civil,
forzosamente necesitaba ser católico para poderse registrar, si no, no lo admitían. Pero ahora no, ahora pues fácilmente se puede registrar a un niño que pues, sea de otra religión. Y bueno, también hay que decirlo, esto significa que ahora pues ya cualquiera que nazca en territorio mexicano es considerado mexicano. Porque antes solamente, como digo, se podía registrar a los niños que eran católicos. Con lo cual, ¿qué significa? Pues esto es igual a que necesitabas ser católico para poder ser mexicano. Si no eras católico, no eras mexicano. No eras admitido como mexicano. Pero ahora sí. Ahora ya con esa ley, pues ya solamente necesitas nacer en territorio mexicano o ser hijo de padres mexicanos. Y ya por derecho eres mexicano, no necesitas ser católico. Ya con esto, pues significa que la nacionalidad ya es inherente a la religión que tengas. La tercera ley, la ley de libertad de cultos, es una ley que pues elimina el artículo 3 de la Constitución del 24, porque sí, en la primera Constitución había un artículo, el tercero, el cual decretaba que solamente se podía tolerar una religión en México, que era la católica, y era la única permitida. Y si no, si tú eras de otra religión y practicabas un culto distinto, pues eso era ilegal. El decreto de secularización de los cementerios pues es más de lo mismo. Básicamente aquí ya la iglesia perdía el control de los cementerios y este quedaba a cargo del Estado, con lo cual que era igual, pues que tampoco necesitaba ser católico para que te enterraran en un cementerio, porque antes, si no eras católico, pues te enterraban en un hoyo o te echaban al río, qué sé yo, y no, ahora no. Ahora pues podías ser de otra religión y forzosamente tenían que admitirte en los cementerios. Y esto pues a mí en lo personal es algo que me tocó vivirlo hace poco, porque hace como una semana tuve una tía que falleció. La enterraron en un panteón que está por aquí al norte de mi ciudad, pero ella no era católica, ella era cristiana. Y es un cementerio, pues sí, estatal. Pero si este decreto no hubiera sido promulgado en las leyes de reforma, pues mi tía no hubiera podido ser admitida en ese cementerio. No la hubieran querido en ese cementerio porque pues ella es cristiana, no es católica. Pero gracias a ese decreto, pues si tú tienes un familiar o un amigo que no es católico, pues lo tienen que admitir forzosamente en los cementerios. Ya no le pueden negar ese derecho, porque sí es un derecho también. El último, pero bueno, es un derecho. Después de la guerra de reforma, todo parecía miel sobre hojuelas para Juárez. Sin embargo, pues los conservadores todavía tenían ganas de una secuela, así que pues vino la intervención francesa, la batalla de Puebla, el Segundo Imperio, Maximiliano, pero bueno, no profundizaré en esto. Solamente me voy a limitar a decir que volvieron a ganar los liberales y Juárez, como no, volvió a quedar como presidente de la República. Y ahora sí, se mantuvo en el cargo hasta su muerte, en el año de 1872. Después de Juárez, pues lo sucedió en la presidencia Sebastián Lerdo de Tejada, y fue durante su gobierno que se elevaron a rango constitucional las leyes de reforma. Esto mediante la ley del 25 de septiembre de 1874, completando así la separación de la Iglesia del Estado y también, por qué no decirlo, completando así la independencia de México. Caray, ¿que México no se había independizado ya de España en 1821? Sí, se independizó de España políticamente hablando, pero pues continuó unido en esta por la vía cultural e ideológica. Si bien México ya no tenía que rendirle cuentas a España, pues todavía seguía conservando muchas de las creencias y modos que nos heredó la madre patria. Uno de estos modos, que es el que nos ocupa aquí, es la unión de la Iglesia y el Estado, la cual pues existía desde la época colonial, pero sin embargo perduró durante los años de México independiente. Y con esta unión pues la Iglesia tenía voz y voto en las decisiones del Estado. Sin embargo, pues como ya vimos, esto se terminó con las leyes de reforma, y así por fin México tuvo una identidad distinta a la de España, y por eso pues es correcto pensar que se completó la independencia de México de España, ahora en el terreno cultural e ideológico. Y pues sí, como se han dado cuenta, las leyes de reforma pues sí tienen un impacto que hoy en día es muy todavía tangible, de hecho, porque bueno, sus beneficios, te digo, nos llegan hasta hoy en día. Así que ya sabes, si tienes a un amigo que es de otra religión o a un amigo gay y se van a casar, pues piensa que es gracias a las leyes de reforma, las cuales nos dan los mismos derechos y las mismas libertades sin importar nuestra religión, opinión o preferencias sexuales. Mi nombre es Ajay López y les deseo un buen día.